Estamos hoy de nuevo en un encuentro de Tele-UCI Farmacia para contarles un Ateneo que se dio ya hace unos años, pero para volver a recordarlo, sobre fármacos sí que prolongan el QTC y la importancia de tener en cuenta esto en pediatría, sí, y más que nada en la terapia intensiva con toda la polimedicación que tienen nuestros pacientes. Así que para eso hoy invitamos a Fiorella Bruno. Ella es farmacéutica asistente de la UCI cardiovascular de nuestro hospital. Así que bueno, Fiore, tuyo. Bueno, gracias por la invitación, buenos días. Hoy les vengo a presentar este Ateneo que ya di hace unos años, que se llama Por ese palpitar. Bueno, para comenzar me gustaría empezar contándoles un caso clínico de Ramiro, paciente de 8 años, cuya enfermedad de base es un trastorno psicótico de origen no orgánico, medicado de manera ambulatoria con viperideno, levomepromacina, olanzapina y carbonato de litio. Ramiro ingresó a la terapia intensiva de nuestro hospital con una alteración del sensorio por intoxicación por litio. ¿Sí? En el momento del ingreso, Ramiro tenía una litemia de 4, cuando el valor normal que buscamos siempre es entre 0,5 y 1,2. Bueno, como les dije, él ingresó a la terapia con requerimientos de RM y hemodiálisis para tratar su intoxicación, evolucionando a los pocos días con un síndrome de T3 severo bajo, o en realidad síndrome de T3 bajo severo, y un shock séptico refractario de foco respiratorio. Para ello lo tuvimos que medicar con inotrópicos y vasopresores, con corticoides, con fentanilo como parte de su esquema de analgosedación, protección gástrica y antibióticos para tratar el shock séptico de foco respiratorio. Luego de 3 días en RM y por presentar episodios de despertares abruptos, le tuvimos que aumentar el fentanilo de 1,7, que es lo que estaba recibiendo, a 3 gamas kilo-hora, y le agregamos levomepromacina, que ya formaba parte, digamos, de su medicación de base, y risperidona. Luego del agregado de esta medicación, Ramiro evoluciona con bradicardia, una frecuencia cardíaca de 44 latidos por minuto, y al realizarle un electrocardiograma nos dimos cuenta que tenía un ritmo sinusal con un intervalo QTC prolongado de 510 milisegundos, con aplanamiento de la onda T, pero esto no le generaba ningún tipo de repercusión hemodinámica. Al momento de la prolongación del intervalo QTC, Ramiro tenía un ionograma alterado con un potasio de 2,9, el resto de los iones tenían un valor normal, una función renal alterada con una creatinina que venía en aumento, en ese momento tenía una crea de 1,2, y una litemia de 1,2 que venía en descenso con respecto al valor inicial, que ya dijimos que era de 4. Bueno, luego de contarles este caso clínico, les planteé acá una pregunta, nos planteé a todos, que es ¿cuál cree que podrían ser los factores de riesgo de este paciente para la prolongación del intervalo QT? Bueno, pusimos varias opciones. Por un lado, la A, la intoxicación por litio, el agregado de risperidona y levomepromacina. Si creen que podría ser por la alteración del perfil tiroideo, por la sepsis, por la hipocalemia, la falla renal o, bueno, en el caso de la respuesta G, todas son correctas. No sé si alguno quiere participar y decir qué les parece. Para responder esta pregunta me pareció importante repasar un poco acerca del intervalo QT. Como todos ya sabemos, representa en el electrocardiograma la actividad eléctrica ventricular correspondiente a la despolarización y repolarización de los ventrículos, ¿sí? Es importante tener en cuenta que existen varios factores que influyen en el valor del intervalo QT, y el principal es la frecuencia cardíaca, ya que a medida que la frecuencia cardíaca disminuye, el intervalo QT aumenta. Y bueno, para digamos, corregir este intervalo y asegurarnos que el aumento del intervalo QTC se debe a un proceso patológico y no a una disminución de la frecuencia cardíaca, es siempre importante utilizar la fórmula de base, que nos va a dar como resultado el intervalo QT corregido o QTC como valor, digamos, de base y de referencia. Tener en cuenta que existen diferentes valores normales según la población. Para niños es entre 360 y 450 milisegundos, para mujeres entre 360 y 480 milisegundos, y para hombres entre 360 y 470 milisegundos.
Bueno, conceptualmente, cuando el intervalo QTC se prolonga, se produce en realidad un incremento en la duración del potencial de acción ventricular por una repolarización ventricular retardada. Y la prolongación de este intervalo y esta repolarización ventricular retardada puede ser de causas congénitas, como es en el caso de los síndromes de QT largo congénitos, que ocurren en 1 de cada 2000 nacidos vivos, y de causas adquiridas, siendo la principal el uso de medicamentos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando el intervalo QTC se prolonga por encima de los 500 milisegundos y cuando se produce un incremento en el intervalo QTC de 60 milisegundos por encima del valor basal, representa, digamos, una señal de alerta en el electrocardiograma, ya que estos dos factores se asocian con un riesgo aumentado de torsada de puntas o de taquicardias ventriculares polimórficas, ¿sí? Con un riesgo de muerte elevado para nuestros pacientes. Es por ello que la American Heart Association emitió un consenso en el 2010 para realizar dicha advertencia y generar conciencia entre los profesionales que atienden a pacientes hospitalizados sobre el alto riesgo que presentan los pacientes que ingresan al hospital de sufrir prolongación del QTC y taquicardia ventricular por verse expuestos a diferentes factores de riesgo, ¿sí? En este consenso remarcan la importancia de tomar medidas preventivas para los pacientes hospitalizados, teniendo en cuenta siempre que existen medicamentos que pueden prolongar el intervalo y que hay otros factores de riesgo presentes, y a su vez también remarca la importancia de la monitorización del electrocardiograma en todos ellos. Bueno, para comprender un poco más, tenemos que saber que la prolongación de este intervalo se debe a la alteración en la función y en la estructura de los canales iónicos que intervienen en el proceso de repolarización ventricular, ¿sí? Por un lado, tenemos que saber que en la mayoría de los casos, la prolongación del intervalo QTC se produce por una reducción o una inhibición en el componente rápido de la corriente rectificadora de potasio, que es la que interviene en la fase 3 del potencial de acción, ¿sí? Y a su vez, en menor medida, la prolongación de este intervalo también puede producirse por un aumento tardío en las corrientes de sodio, que, como ya todos saben, intervienen en la fase 0 del potencial de acción. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo relacionados a la alteración de estas corrientes y por lo tanto a la prolongación del intervalo, tenemos que saber que son múltiples y pueden ser modificables o no modificables. Hay algunos que se producen o se deben a condiciones propias del paciente, que como les puse ahí en el cuadro, serían la edad y el sexo, ¿sí? A mayor edad, mayor es el riesgo de prolongar el QTC, y a su vez también se ha visto que los pacientes de sexo femenino presentan un mayor riesgo en la etapa postpuberal que los pacientes de sexo masculino, ya que las hormonas sexuales influyen en la configuración de los canales iónicos y la testosterona ejercería un efecto protector, digamos, produciendo una disminución en la alargación, en el alargamiento del intervalo. Bueno, también existe, digamos, como factor de riesgo la presencia de patologías específicas, y acá tenemos que destacar, digamos, las alteraciones cardiovasculares, como la bradicardia, que genera un mayor riesgo de postdespolarizaciones tardías. Los pacientes con falla cardíaca, con una fracción de eyección menor al 40%, también poseen mayor riesgo. O los pacientes post-paro cardiorrespiratorio, dentro de las 24 horas del paro, también tienen un riesgo aumentado. Dentro de las patologías que también actúan como factores de riesgo, tenemos alteraciones en el sistema nervioso central, como las encefalitis, alteraciones endocrinas como la hipoglucemia y la diabetes, y el hipotiroidismo, ¿sí? Como fue el caso de Ramiro, nuestro paciente, la sepsis y la falla renal aguda y crónica. Y también, bueno, tenemos que tener en cuenta, como ya todos saben, que las alteraciones electrolíticas también actúan como factor de riesgo en la prolongación del QTC, y acá tenemos que destacar la hipocalemia y la hipomagnesemia, y en menor medida también se ha visto que la hipocalcemia puede generar un aumento en el riesgo de la prolongación del intervalo. A su vez, bueno, dentro de los factores tenemos también alteraciones genéticas o predisposiciones genéticas, ¿sí? Ya que se ha visto que
puede llegar a haber mutaciones en genes específicos que codifican para las proteínas de los canales iónicos. Y bueno, y por último, pero no menos importante, se ha visto que el uso de algunos medicamentos también puede influenciar en la prolongación del intervalo. Bueno, con respecto a los fármacos, tenemos que saber que se han quitado del mercado argentino varios medicamentos por prolongar el intervalo QTC. Dentro de ellos creo que el más recordado por todos es el cisapride. Pero bueno, aún hoy en día existen más de 200 medicamentos en nuestro mercado que están asociados con el riesgo de prolongar este intervalo. Muchas veces son fármacos muy utilizados, ¿sí? Como antifúngicos, antidepresivos, antiarrítmicos. Entonces es por ello que está bueno conocerlos y saber este efecto que pueden provocar en nuestros pacientes. También, bueno, tenemos que ser realistas y reconocer que quizás el hecho de que el paciente tenga indicado un solo medicamento que prolongue el intervalo QTC no actúa como factor de riesgo en sí, sino que la suma de diferentes factores influye directamente en el resultado. Entonces es por eso que, bueno, tenemos que saber que la utilización de 2 o más drogas con riesgo puede generar y puede tener un riesgo incremental en prolongar el QTC. También el uso de dosis altas de estas drogas tiene mayor riesgo, ¿sí? Porque estamos exponiendo a mayores concentraciones plasmáticas a estos pacientes. También puede llegar a haber interacciones farmacocinéticas que aumentan la exposición del paciente a estas drogas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con omeprazol e imipramina, que el omeprazol aumenta las concentraciones plasmáticas de este antidepresivo y entonces aumenta la exposición del paciente a esta droga, generando un riesgo aumentado de presentar un intervalo largo, digamos. También tenemos que tener en cuenta que si no ajustamos las drogas que requieren ajuste cuando el paciente tiene insuficiencia renal o hepática, también puede llegar a haberse incrementado el riesgo de prolongación de QTC. Y también se ha visto que cuando administramos este grupo de drogas de manera endovenosa y de manera rápida, también existe un riesgo aumentado, más que nada porque estamos generando un pico plasmático de esta droga en nuestros pacientes que tendría consecuencias, digamos, en el electrocardiograma. Y a su vez, bueno, como fue el caso de nuestro paciente, las intoxicaciones y sobredosis de este grupo de fármacos también tendrían un riesgo incremental. A propósito de eso, desde Salta nos plantean que llama la atención la elevada dosis de levometormacina en este paciente que vos presentaste. No me acuerdo cuál era la dosis. Igual, más de 2 miligramos kilo día no tenía. Es lo máximo, 2 miligramos Y kilo día. igual este chico tenía levometormacina no como sedante, que eso puede ser discutido. Viste que hoy por hoy en la nalosedación, si uno ve guías, siempre hablamos de opiáceo, agonistas alfa 2, y ahora el midazolam, por suerte, terminó siendo un coadyuvante más que el sedante de elección. Ahora pasaron a ser los agonistas alfa 2. Pero más allá de eso, está muy discutido el uso de levometormacina o clorpromacina como coadyuvantes de la sedación, en donde ahí podemos discutir, no solamente nosotros, sino en realidad es para discutir con el equipo de salud, las dosis. En este caso el chico tenía una alteración psiquiátrica, en donde la dosis de levometormacina era propia de su trastorno psiquiátrico, y las dosis que se usan son mucho más altas que lo que nosotros tenemos comúnmente en lo que es como coadyuvante de sedación. Por eso tenía, creo, 100 miligramos, ¿no? Sí, De total. 125 decía, la verdad que sí, pensé en su trastorno psiquiátrico, pero me llamaba la atención porque me pareció alta, pero sí, entiendo que puede haber su trastorno psiquiátrico. Igual para el peso. Buenísimo, Vira, al contrario, Sí, igual buenísimo que lo hayas dicho, que lo hayas detectado, pero mira, como antipsicótico, porque este chico era un paciente grande, de hecho, se puede hasta 200 miligramos al día. Ahí lo chequeé por las dudas. Así que estaría bien. Igualmente, fíjate, fue un paciente que prolongó el intervalo QTC y justo coincide también con todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Al agregar la levometormacina, tuvo la prolongación del intervalo y quizás uno de los factores de riesgo que influenció y mucho en la prolongación del intervalo QTC fue el uso de esta droga a una dosis elevada. Así que bueno, justamente
va un poco con la idea del Ateneo. Va con lo que habías comentado, ¿no? De la Claro. falla renal, hepática, los niveles, interacciones con otras drogas, etc. Exactamente. Sí, tenía todo. Tenía Tenía risperidona rispe también. y el litio, que bueno, pese a que cuando tuvo la prolongación del intervalo estaba a niveles terapéuticos, no deja de ser una droga que suma a los factores de riesgo que ya el paciente tenía. Así que bueno, gracias por el aporte. Sí, un comentario cortito. Las drogas que se usan en pacientes psiquiátricos muchas veces tienen también otro efecto en interacción con drogas, algunos con antibióticos y demás, totalmente opuesto, que es por ejemplo el síndrome serotonínico. Otra que coincide con hipertensión, vasodilatación, taquicardia, para tener en cuenta, son pocos los pacientes que recibimos con medicación psiquiátrica, pero tener en cuenta estas interacciones y estos efectos. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, para seguir un poco, les traje este trabajo, que más que nada lo puse para entender cómo influyen los factores de riesgo de los que hablamos en la prolongación del intervalo QTC en nuestros pacientes. Este trabajo fue un trabajo publicado en 2017 en la European Journal of Critical Pharmacology. Fue un trabajo retrospectivo, observacional y unicéntrico, cuyo objetivo fue cuantificar el efecto de los factores de riesgo sobre la duración del intervalo QTC en pacientes adultos hospitalizados. En este trabajo se analizaron casi 133.000 electrocardiogramas de 40.000 pacientes internados entre el año 2013 y 2016 en este hospital, en el hospital en el que se hizo el trabajo. Bueno, y se vio que los factores de riesgo independientes que prolongaron el intervalo QTC más de 10 milisegundos o 10 milisegundos fueron el uso de drogas, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles más adelante, el sexo femenino, la edad, la hipocalemia, la hipocalcemia y el uso de diuréticos de agua. Se vio que la suma o el agregado de cada factor de riesgo tenía un aumento aditivo en la longitud del intervalo, ya que se vio que la adición de un factor de riesgo incrementó en promedio 8 milisegundos el intervalo QTC, independientemente del número de factores de riesgo ya presentes. ¿Sí? Eso se puede ver en el cuadro que está a la izquierda de la diapositiva. A su vez, bueno, también se vio que dentro de los medicamentos que prolongan el intervalo QTC, el hecho de que el paciente tenga una sola droga aumentó 11 milisegundos el intervalo, y si el paciente ya tenía 2 drogas, el aumento en el intervalo fue de 3 milisegundos más, ¿sí? Y en el caso del potasio podemos ver que pacientes con una hipocalemia moderada, es decir, entre 3 y 3,5, tenían un aumento en el QTC de casi 14 milisegundos, mientras que si esta hipocalcemia era severa, es decir, hipocalemia era severa, es decir, menor a 3 milimoles por litro, se aumentaba el intervalo QTC 10 milisegundos más. ¿Sí? Así que importante este trabajo tener en cuenta que los factores de riesgo se van sumando y se incrementa de esta manera a medida que el paciente tiene más factores de riesgo, actúan de manera incremental en el valor del intervalo QTC. Bueno, después de charlar un poquito todo esto, quisimos ponerles esta segunda pregunta, es si usted cree que la prolongación del intervalo QTC es frecuente en pediatría. No sé si alguno quiere contestar, si no sigo. Bueno, para contestar a esta pregunta, encontré este trabajo retrospectivo observacional publicado en 2015 en la Pediatric Cardiology, realizado en Clínica Mayo. Su objetivo fue determinar como dice ahí, la prevalencia de la prolongación del intervalo QTC en pacientes pediátricos, utilizando un sistema informático que analizaba los electros y alertaba a los profesionales ante la prolongación del intervalo, ¿sí? Se analizaron en este trabajo 1.300 electrocardiogramas de niños internados y se llegó, digamos, al resultado de que un 5% de los pacientes, es decir, 68 nenes,
tenían un intervalo QTc por encima de 470 milisegundos. El 54 de ellos se vio que era porque tenían un síndrome de QT largo congénito, mientras que un 46%, ¿sí?, del 5% que tenían el intervalo prolongado, era de causas adquiridas. Y dentro de las causas adquiridas, el factor de riesgo más frecuente fue el uso de medicamentos, ¿sí? Los medicamentos se llevaron casi un 69% de los pacientes que tenían este síndrome de QT largo adquirido. Bueno, también en este trabajo se analizó cuál fue la respuesta de los diferentes profesionales al recibir la alerta del programa informático de que los pacientes tenían un intervalo QTc prolongado, y se vio que un 31% de los profesionales optó por un cambio de medicación desde la que tenía el paciente, que tenía, digamos, esta alta incidencia de síndrome de QT largo, por una que tenga menos incidencia, mientras que un 59% de los profesionales optó por realizar electrocardiogramas control más frecuente y realizar una monitorización más intensiva, ¿sí? Bueno, y ahora ya pasamos a la tercera pregunta, que es si conoce alguna herramienta para determinar o medir el riesgo de la prolongación del intervalo QTc. Bueno, para responder a esta pregunta, les traje este trabajo, que fue publicado en 2013 en la revista de la American Heart Association, cuyo objetivo fue desarrollar y validar una escala de riesgo para la prolongación del intervalo QTc en adultos hospitalizados, ¿sí? Este fue un trabajo retrospectivo, ahí dice prospectivo, pero fue retrospectivo, observacional, realizado en un solo centro, en el que se incluyeron 900 pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos para realizar la escala de riesgo, que luego se validó en otros 300 pacientes adicionales. Para realizar la escala de riesgo se calculó la incidencia de diferentes factores de riesgo en los pacientes que desarrollaron y no desarrollaron prolongación del QTc, y de esta comparación se pudo ver cuáles fueron los factores de riesgo que más influenciaron en la prolongación del intervalo. Los mismos, bueno, están en el cuadro a la derecha, que fíjense que son pacientes mayores de 68 años, pacientes de sexo femenino, pacientes que utilizaron diuréticos, que estaban hipocalémicos, que tenían a la admisión un QTc mayor a 450 milisegundos, es decir, un QTc prolongado, pacientes con infarto agudo de miocardio, que utilizaban una o más drogas asociadas a prolongación del QTc, como antiarrítmicos, antipsicóticos y antiinfecciosos, pacientes sépticos y pacientes con fallo cardíaco, ¿sí? Bueno, una vez que los investigadores tuvieron este listado de los factores de riesgo más asociados a la prolongación del intervalo QT, se desarrolló la escala de riesgo, asignando un puntaje a cada factor de riesgo que iba de 1 a 3 según los coeficientes de regresión. Y lo que cuentan es que para calcular el riesgo de la prolongación del intervalo QTc de cada paciente, hay que simplemente sumar todos los factores de riesgo presentes, y según el puntaje obtenido se puede clasificar al paciente en riesgo bajo, moderado o alto de presentar prolongación del intervalo. A su vez, bueno, al validar la escala se vio que los riesgos de prolongación del QTc fueron de 15% en los pacientes de bajo riesgo, es decir, los pacientes que obtuvieron un score menor a 7. A su vez se vio que los pacientes de riesgo moderado, que tenían un score entre 7 y 10, tenían una incidencia de prolongación del QTc del 37%, y los pacientes con riesgo alto de prolongación del QTc, es decir, con un score mayor a 11 o igual a 11, tenían un 73% de incidencia de prolongación del intervalo. En este trabajo se planteó que un riesgo moderado o alto de prolongación del QTc, es decir, un score mayor a 7, debe ser tomado como una señal de alerta para realizar una monitorización del electroionograma de los pacientes y modificar la conducta terapéutica en caso de que fuera necesario, digamos. Así que me parece que es un trabajo bastante importante en el tema, y este score, digamos, es una herramienta fácil de aplicar que nos permitiría saber si un paciente está en riesgo de prolongar el intervalo y si necesita una monitorización más estricta con respecto a este tema.
Sigo con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta que hicimos fue si considera que el score de riesgo puede ser aplicado en pediatría. Para responderla, la verdad es que no encontré demasiada bibliografía, porque no hay mucho publicado en el tema en pediatría específicamente, pero encontré esta carta al editor publicada en 2016 en una revista canadiense, escrita por este señor, James, que es un farmacéutico clínico estadounidense, miembro de la American Heart Association, especialista en el tema, y lo que él plantea en esta carta es que, como puse ahí, los neonatos y los niños son susceptibles a la prolongación del intervalo QTc por medicamentos, particularmente si tienen otros factores de riesgo concomitantes. La realidad es que no se sabe si en pediatría son aplicables los mismos factores de riesgo que en adultos. Se cree obviamente que las alteraciones electrolíticas, la bradicardia y las concentraciones plasmáticas elevadas de drogas que aumentan el QTc son factores de riesgo en pediatría, pero no serían la edad y el sexo femenino en niños preadolescentes por una cuestión lógica, ¿sí? Así que lo que él plantea es que habría que seguir en principio las mismas recomendaciones en pediatría que en adultos para todo lo que es prolongación del intervalo QTc hasta que se hagan nuevos trabajos. Bueno, dicho esto, nos animamos a listar los factores de riesgo de Ramiro, de nuestro paciente, que ahí se los puse a la izquierda, y le calculamos el score en base al trabajo que les conté recién, ¿sí? Fíjense que ahí les puse los factores de riesgo y los puntajes planteados en el trabajo. Ramiro, bueno, tenía hipocalemia, tenía 3 medicamentos que prolongan el intervalo QTc, la levomepro, la cipro y la risperidona. A su vez tenía un shock séptico, tenía una intoxicación por el litio, que es un medicamento asociado a prolongación del intervalo QTc, estaba bradicárdico, tenía alteración de la función renal y también tenía un hipotiroidismo. Si hacemos la suma de los factores de riesgo que fueron tenidos en cuenta en el trabajo, tenemos que Ramiro tenía un riesgo alto de prolongación del intervalo QTc y torsada de punta, ya que el score nos da 11. ¿Sí? Bueno, dicho esto, seguimos con el caso. Por suerte nuestro paciente no tuvo nuevos episodios de bradicardia, pero se decidió hacer electrocardiogramas control diario en base al antecedente de prolongación del intervalo. Y se obtuvo en estos electrocardiogramas que el paciente tenía ritmo sinusal, pero presentaba alteraciones en la repolarización y prolongación del intervalo QTc de manera intermitente, con ondas T negativas o aplanadas, que no le generaban repercusión hemodinámica. Luego de más o menos una semana de estar ventilado, Ramiro mostró mejoría clínica, y fue por ello que se decidió hacer el weaning respiratorio y de analgosedación. Y para esto les planteo una nueva pregunta, que es ¿qué fármaco elegiría para realizar el destete de opioides? Y entre las opciones que les pusimos están la clonidina, la metadona, la morfina y el lorazepam. Bueno, es importante que sepan que para responder esta pregunta se hizo una reunión multidisciplinaria integrada por terapistas, cardiólogos, salud mental y farmacéuticos clínicos, en donde se decidió hacer el weaning de analgosedación con morfina en vez de con metadona, ya que la metadona presenta un riesgo aumentado de prolongación del intervalo QTc. Bueno, en relación a la metadona y la prolongación del intervalo QTc, traje 2 trabajos, uno publicado en 2013, que es un review en donde se analiza la prolongación del intervalo QTc inducido por metadona, y se vio en la conclusión que la metadona produce prolongación del intervalo por múltiples mecanismos, ¿sí? Por un lado tenemos que la metadona genera inhibición del canal iónico de potasio cardíaco interviniente en la fase 3 del potencial de acción, reduciendo la corriente de potasio repolarizante y prolongando de esta manera el potencial de acción ventricular. También se vio que el uso de metadona se asocia con mayor dispersión, digamos, en los valores de QTc obtenidos de un mismo paciente en los electros, por generar una repolarización cardíaca heterogénea, y también, como todos sabemos, la metadona actúa como cronotrópico negativo en nuestros pacientes, aumentando el riesgo. A su vez, bueno, en este trabajo también se vio que la prolongación del intervalo QTc relacionada o asociada a la metadona es dosis dependiente.
¿sí? A mayor dosis, mayor va a ser la prolongación del intervalo. Así que bueno, también les traje, como les dije, este segundo trabajo, hecha en la Pediatric Critical Care Medicine en 2018, que también habla de los efectos de la metadona sobre la prolongación del QTC. Este fue un trabajo de corte retrospectivo, observacional, que se realizó por 7 años y medio más o menos, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de la prolongación del intervalo QTC en pacientes pediátricos hospitalizados que hayan recibido al menos una dosis de metadona. Fíjense que en este trabajo se reclutaron 238 pacientes, de los cuales 149 fueron excluidos por diferentes razones, que están puestas ahí en el cuadrito a la izquierda. Y de los 238 pacientes nos quedamos solo con 89, de los cuales 45 tuvieron un intervalo QTC prolongado, es decir, mayor a 450 milisegundos, y 18 de ellos tuvieron un intervalo QTC mayor a 500 milisegundos, que está, como ya hemos visto, altamente asociado a torsada de puntas, ¿sí? Importante remarcar que durante el trabajo no se produjeron episodios de torsada de puntas en los pacientes, pero bueno, sí existió este riesgo en 18 de los 89 incluidos. Bueno, y para remarcar, de los pacientes incluidos en el trabajo, los que tuvieron mayor prolongación del QTC fueron aquellos más pequeños, de menor peso, que tenían patologías cardíacas asociadas y que recibieron mayor dosis durante mayor cantidad de días de metadona. A su vez, otra cosa importante a tener en cuenta es que los pacientes que tuvieron prolongación del intervalo QTC también, en su mayoría, recibieron terapia concomitante con otras drogas de riesgo, como risperidona, fluconazol y ondansetron. Bueno, dicho esto, me gustaría seguir con el caso. Al día siguiente de empezar con el weaning, digamos, Ramiro evolucionó con náuseas y vómitos de difícil manejo, por lo que debimos suspender la alimentación, y por guardia le indican metoclopramida endovenosa y domperidona por sonda. Ante esto, el farmacéutico clínico sugiere modificar el esquema antiemético por alguno de los listados, y la pregunta es si está de acuerdo, ¿sí? Nosotros como farmacéuticos planteamos que sí, que lo modificaríamos y que le agregaríamos un ondansetron, que no, que mantendríamos el esquema, que mantendríamos el esquema, pero solicitaríamos un electrocardiograma control, y que sí, sugerimos modificarlo, suspendiéndole la domperidona. Bueno, dentro de estas opciones, la respuesta es que sí, que sugerimos modificar el esquema y que sugerimos suspender la domperidona, y esto se debe a que la domperidona está asociada a prolongación del intervalo QTC. Bueno, lo que tenemos que saber es que la realidad es que en el 2005 la FDA emitió un warning en donde prohíbe el uso de metadona, de domperidona en Estados Unidos, por estar altamente asociado a taquicardias ventriculares polimórficas en pacientes adultos. Y sumado a esto también, en 2015 la agencia canadiense también prohíbe el uso de esta droga en adultos con factores de riesgo. En relación a esto, la verdad es que nos pusimos a buscar si existía algún trabajo o review en pediatría. Vimos que hay uno publicado en el 2016 que analiza la evidencia publicada sobre la prolongación del intervalo QTC asociado a domperidona en pacientes pediátricos no oncológicos. Es un review que analizó 5 estudios que incluyeron 137 pacientes pediátricos menores de 1 año, de los cuales solo 6 tuvieron una prolongación del intervalo QTC más allá de 460 milisegundos. En este trabajo no hubo casos de arritmias ventriculares o muertes súbitas asociados al uso de domperidona, y dentro de las conclusiones dicen que la evidencia es limitada para asociar la domperidona a la prolongación del QTC, ya que solo un 4,4% de los pacientes tuvieron prolongación del QTC asociados a la DOM.
Pero bueno, también dicen que debido a la potencial severidad de la prolongación del intervalo QTC asociada a esta droga, se recomienda realizar electrocardiograma control a todo paciente pediátrico en tratamiento, ¿sí? Así que bueno, para continuar, ¿cree usted que es necesario pedir un electrocardiograma control a los pacientes que reciben medicación con riesgo de prolongar el intervalo QTC? Y bueno, las respuestas son sí siempre, no es necesario, o consideraría la presencia de otros factores de riesgo. Bueno, para contestar, la verdad es que en la actualidad no hay recomendaciones precisas sobre la necesidad y la frecuencia de monitorización del electro en pacientes que reciben drogas que prolongan el QTC. En 2005, la American Heart Association emitió un artículo y un comunicado con recomendaciones para monitorizar el QTC en pacientes internados, y ellos consideran que las indicaciones para el monitoreo del intervalo son el inicio de una droga con riesgo de causar torsada de puntas, la sobredosis de drogas potencialmente antiarrítmicas, que el paciente tenga episodios de bradirritmias y que el paciente presente hipocalemia e hipomagnesemia severa. A su vez, bueno, también nos pusimos a ver otras fuentes bibliográficas en donde sostienen que además de estas indicaciones también tendríamos que tener en cuenta la presencia de otros factores de riesgo, que fueron los factores de riesgo que estuvimos hablando en todo el Ateneo, y a su vez sería necesario en la mayoría de los casos realizar un electrocardiograma control antes del inicio de cualquier droga asociada a la prolongación del intervalo QTC, y luego realizar monitorizaciones durante el tratamiento, y la frecuencia de las mismas varían según la vida media de la droga y la duración de la terapia, obviamente. Bueno, yo en este caso soy farmacéutica clínica, entonces por eso me pareció importante en este Ateneo remarcar el rol del farmacéutico en minimizar el riesgo de prolongar el intervalo QTC y minimizar el riesgo de torsada de puntas producido por fármacos en nuestros pacientes. Para ello me parece que los farmacéuticos tenemos un rol fundamental en la detección de los pacientes con factores de riesgo para prolongar el intervalo QTC, ya que somos profesionales que sabemos mucho de medicamentos y sabemos o podemos llegar a saber cuáles son los altamente relacionados con la prolongación del intervalo. Si no, para ello también hay aplicaciones y hay listados en internet que uno puede consultar constantemente. También somos profesionales que podemos calcular el score de riesgo en los pacientes que tengan factores de riesgo asociados, y también podemos ejercer un rol en el control del medio interno, ¿sí? Siempre monitorizar que los electrolitos estén en rango normal, y si no, alertar al especialista para que pueda llegar a hacer un aporte o una disminución de estos electrolitos para que el paciente pueda tener un rango normal de potasio y de magnesio, porque son los dos iones que más afectan el intervalo. Después, a su vez, como farmacéuticos podemos ayudar a corregir factores de riesgo que son modificables, es decir, alentando a los demás profesionales sobre la presencia de interacciones farmacológicas entre drogas de alto riesgo, alertando a los profesionales sobre el ajuste de dosis, sobre la presencia de dosis altas o dosis máximas. También podemos hacer recomendaciones sobre alternativas terapéuticas de medicamentos que presentan alto riesgo. Y bueno, como farmacéuticos obviamente también podemos participar en el desarrollo de algoritmos y guías para el manejo de estos pacientes junto con otros profesionales. Bueno, en relación a esto, más que nada las interacciones, les traje este artículo que me parece interesante para que les quede de consulta, que habla de interacciones de alto riesgo de drogas que pueden llegar a incrementar el intervalo QTC. Fíjense que existen interacciones entre antifúngicos y amiodarona, por ejemplo, voriconazol y amiodarona. Se ha visto que el voriconazol aumenta la exposición de amiodarona de nuestros pacientes por generar una inhibición en el CYP3A4, aumentando las concentraciones plasmáticas de amiodarona y generando un mayor riesgo de prolongar el intervalo QTC, que a su vez se adiciona al riesgo que ya de por sí tiene el voriconazol de prolongar el intervalo. Lo mismo ocurre con los macrólidos y con algunas drogas utilizadas para el tratamiento de HIV. A su vez también, como figura más abajo en verde, existe interacción entre antidepresivos y flecaimida a nivel hepático, que también aumenta la exposición de estos antiarrítmicos
generando un mayor riesgo de prolongar el intervalo en nuestros pacientes. Y a su vez, bueno, en la tabla de al lado les puse medicamentos que sí o sí habría que ajustar en pacientes con falla renal, que pueden llegar a estar asociados a prolongación del intervalo QTC, como son la cipro, el fluconazol y la levofloxacina. Fíjense que son medicamentos que los utilizamos bastante en la sala y que por ahí no teníamos presente que podían llegar a tener algún tipo de riesgo cardiovascular. Bueno, a su vez acá les traje otra bibliografía. Este artículo, la verdad que está buenísimo, habla de drogas que producen arritmias en pacientes, y bueno, es un artículo emitido por la American Heart Association en 2020. Fíjense que brinda un listado de las drogas junto con el riesgo que tienen de prolongar, en este caso, el intervalo QTC, y dentro de las drogas figuran antiarrítmicos, antibióticos, antifúngicos, antimaláricos como la hidrocloroquina, y antidepresivos, ¿sí? Son también drogas que utilizamos mucho, así que me pareció que está bueno como para dejárselos de consulta. Y después, por último, este grupo de trabajo, Credible Meds, es un grupo integrado por varios profesionales, entre ellos farmacéuticos de Estados Unidos, que son especialistas en el tema, ¿sí? En la prolongación del intervalo QTC por drogas. Ellos crearon una base de datos de drogas que pueden llegar a prolongar el intervalo QTC y las clasificaron por riesgo, ¿sí? Tenemos drogas de riesgo conocido de prolongar el intervalo QTC, drogas con riesgo posible y con riesgo condicional, ¿sí? Esta base de datos es gratuita, está en internet, ahí les dejo la página. También crearon una aplicación en donde uno puede consultar de manera rápida. Y también tienen, que no se los puse, pero si quieren pueden entrar y mirar un poquito, cuadros en donde brindan alternativas terapéuticas a drogas que prolongan el QTC, que por ahí no están asociadas a tanto riesgo cardiovascular, ¿sí? Que eso me parece bueno para utilizarlo en el día a día en la sala, porque por ahí tenemos pacientes con drogas que no sabemos bien a cuál pueden cambiar, que tengan menos riesgo. Bueno, como conclusiones del Ateneo, me pareció importante remarcar que pacientes que tengan medicamentos que prolongan el intervalo QTC, siempre tenemos que tener en cuenta la presencia de otros factores de riesgo. Como farmacéuticos tenemos que hacer una evaluación completa del perfil farmacoterapéutico, teniendo en cuenta la presencia de interacciones, el ajuste de dosis, el cambio por un fármaco más seguro en el caso de que se pueda. También como farmacéuticos tenemos que en estos pacientes llevar un control más estricto del medio interno y del uso de fármacos que lo alteren, como es por ejemplo el uso de diuréticos, de ASA. Y como farmacéuticos también tenemos que plantear la necesidad de monitorización del electrocardiograma más frecuente en este grupo de pacientes debido al riesgo incrementado que presentan. Así que bueno, muchísimas gracias a las chicas que siempre trabajamos en conjunto. Y bueno, les dejo un listadito o una reglita, digamos, para acordarnos de cuáles son los medicamentos de riesgo incremental o de alto riesgo de prolongar el intervalo QTC, que van de la A a la F. Me parece que está bueno como para que nos acordemos cuáles son los más riesgos presentes. Muy bueno. Bueno, Excelente. gracias. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? No, súper útil, nos vamos a quedar después mirando de nuevo la presentación para registrar algunos datos. La verdad que yo con la metadona no lo había considerado nunca en la terapia, así que voy a estar atenta en ese caso en particular. Así que muchas gracias por la información. No, por favor, de nada.